Contaba yo que anoche hubo una conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, la encabezó el dirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa Reza. Se hicieron pronunciamientos importantes, ya le he dado cuenta de algunos de ellos, entre otros que le pidió el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, al coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, que se revise, se discuta la iniciativa presidencial para terminar con el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General de la República. Tengo en la línea telefónica justamente a Enrique Ochoa Reza. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludo. Pascal, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo, pero sobre todo a todo tu auditorio a nivel nacional. Un saludo para todas y todos. Enrique, esto que le planteó Camacho a Gamboa es parte de la búsqueda de una solución para que se pueda designar la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sobre todo, Pascal, es la postura que ha tenido el PRI sobre este tema de manera consistente. Recordemos todos que en noviembre del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto mandó una iniciativa precisamente para cambiar el transitorio de la reforma en la materia para que el fiscal general de la Nación no tuviera pase automático. Fue precisamente una iniciativa del presidente de la República en noviembre del año pasado que estableció la postura, la posición del PRI en la materia. Después viene una cortina de humo que ha iniciado Ricardo Anaya para ocultar su enriquecimiento inexplicable y poner en una situación de parálisis a la Cámara de Diputados que no podemos aceptar. Recordemos además que la Cámara de Diputados no tiene vela en este entierro, no tiene facultades para tomar decisiones sobre la cuestión del nombramiento del fiscal. Eso le compete a la Cámara de Senadores. Entonces es poco entendible que Ricardo Anaya haya puesto una parálisis en la Cámara de Diputados para impedir que se nombre a la nueva mesa directiva y en ese sentido que se retrasen los trabajos de la Cámara de Diputados por algo que se resuelve, se discute, se atiende en la Cámara de Senadores. Para señalar puntualmente esa farsa, para poner una distancia entre lo que sí es y lo que no es que ayer tuvimos una conferencia de prensa con los coordinadores de los diputados, de los senadores y un servidor para dejar muy clara nuestra posición. Por un lado, en la Cámara de Diputados que inicien los trabajos, que se instale la mesa directiva y por otro lado que en el Senado de la República se discuta, que se analice la propuesta de reforma, la iniciativa que mandó el presidente de la República desde noviembre del año pasado. Y ahí viene la pregunta, Pascal, ¿por qué se están confundiendo los dos elementos en dos cámaras distintas donde no tienen que ver un tema con el otro? Pues por la necedad de Ricardo Anaya de tratar de ocultar su patrimonio inexplicable, estableciendo una cortina de humo y creando un problema donde no lo hay. Ya que quede claro que en la Cámara de Diputados se deben de instalar los trabajos, que se debe de poner la Cámara de Diputados a analizar el paquete económico que se debe de presentar el 8 de septiembre y que por otro lado la Cámara de Senadores, utilizando todos los buenos oficios del diálogo y de la concertación de propuestas, analice lo que le corresponde en cuanto a lo del fiscal general de la Nación y que continúen los trabajos a favor de las mexicanas y los mexicanos y sin excusas ni pretextos que Ricardo Anaya ahora sí aclare su patrimonio y nos explique a todos los mexicanos por qué mintió en su declaración 3 de 3, cómo puede justificar su enriquecimiento inexplicable por más de 53 millones de pesos y cuál es la responsabilidad que tiene y la parte que le corresponde en un supuesto patrimonio de más de 308 millones de pesos que han señalado los medios de comunicación y que no se entiende de ninguna manera, dado que en su declaración 3 de 3 no viene ninguno de esos activos. Enrique, déjame, tengo que preguntarte, que tú me dices, ha sido postura del PRI procesar la iniciativa presidencial para terminar con el pase automático. Sin embargo, ayer a mediodía, lo cito hoy en mi columna, le preguntaron a Emilio Gamboa si el tema estaba en la agenda y contestó, eso no lo tengo yo ahorita en la agenda. Y ya por la noche, Camacho le hace este planteamiento a Gamboa. Parecería responder a la presión de Ricardo Anaya, pero tú me dices que no es así. Sí, ayer mismo Emilio Gamboa puntualizó ese aspecto cuando se le pregunta cuáles eran las cuestiones inmediatas de análisis en el Senado de la República.
describe puntualmente que viene un nombramiento de un órgano regulador, que están en fila del análisis y posible votación de embajadores y cónsules, y en ese sentido contestó sobre esta pregunta, pero también remitió a que los 20 puntos de la agenda legislativa que se presentaron antes del inicio del periodo ordinario en el Senado, uno de esos 20 puntos está precisamente la definición del fiscal general de la Nación y en consecuencia el análisis de la iniciativa de reforma que envió el presidente de la República en noviembre del año pasado. Por esa razón es que en el Senado de la República hay una agenda legislativa, también ya hay una mesa directiva electa por todos los partidos políticos y en función de eso los trabajos legislativos continúan en el Senado. Cosa muy diferente ha sucedido en la Cámara de Diputados, donde en la Cámara de Diputados, a partir de la cortina de humo que ha establecido Ricardo Anaya, la mesa directiva no se ha instalado y es a lo que nosotros abonamos, a que los diputados puedan encontrar los espacios de diálogo para instalar la mesa directiva y continuar sus trabajos que tienen que ver con otra agenda legislativa. Muy señaladamente la recepción del presupuesto de egresos, de la propuesta de ley de ingresos, y en función de eso que se discute el paquete económico del 2018 como lo marca la Constitución y la ley. Pues bien, Enrique, entonces podemos esperar la discusión de esta iniciativa en los próximos días en el Senado de la República. Bueno, más adelante, porque lo primero que viene en la agenda, Pascal, sí, son los nombramientos que vienen en calendario precisamente por la responsabilidad que tiene el Senado de nombrar a los órganos reguladores. Muy bien. Pero que quede muy claro, lo que estamos nosotros señalando es que no tiene que ver una cosa con la otra. Por un lado, ya hay una iniciativa del presidente de la República de noviembre del año pasado para que no haya el pase automático. Esa iniciativa está en el Senado de la República, se debe de discutir. Enrique, por otro lado, sí, la Cámara de Diputados debe de recibir el paquete económico, iniciar sus trabajos e instalar su mesa directiva. Eso es lo que debe de establecerse en la Cámara de Diputados por el bien de México. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero Ricardo Anaya, para ocultar su patrimonio, ha creado esta cortina de humo. No se le debe de permitir crear cortinas de humo, sino que aclare con toda transparencia en un ejercicio de rendición de cuentas de dónde vienen los 53 millones de pesos que no aparecen en su declaración 3 de 3 y cuál es su responsabilidad y participación en un patrimonio que han señalado los medios de comunicación que llega a ser ya de 308 millones de pesos. Pues bien, Enrique, seguiremos, por supuesto, toda esta discusión. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. Gracias a ti, Pascal. Saludos a todo tu auditorio y gracias por esta oportunidad. Gracias a Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI.